Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otro estudio más de la Biblia. Bienvenidos al canal Apología Adventista, para que todos juntos podamos crecer en conocimiento y así glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, para que podamos entender su palabra. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Te pedimos, Señor, sabiduría e inteligencia para que podamos discernir, asimilar este mensaje, podamos comprenderlo. Te pedimos, Señor, de que bendigas a los hermanos que van a escuchar este mensaje y a aquella persona también que tarde o temprano lo pueda escuchar, que sea bendecida con tu palabra y que no solamente podamos crecer en teoría, sino también podamos crecer espiritualmente y así cada día poder parecernos a ti, Señor, y poder tener tu carácter. Bendícelo, Señor, en este estudio, que tu Santo Espíritu nos guíe toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase sólida de conocimiento bíblico. Es interesante, hermanos, que el sexto mandamiento de la ley de Dios dice así, Éxodo 20:13. Noten qué interesante lo que dice este mandamiento. Dice, no matarás. Es interesante, hermanos, que este mandamiento es explícito, claro, diáfano. No necesitamos tener una maestría para poder entenderlo. El mandamiento es claro, no matarás. Este mandamiento protege la vida. La vida, hermanos, es un don de Dios y ningún ser humano tiene derecho y potestad de quitarle la vida a otro. Por eso, hermanos, todas las naciones castigan a los que matan, a los que asesinan, a los homicidas. Lastimosamente, hermanos, este mandamiento en el mundo cada día se pisotea. Naciones haciéndose la guerra, matando muchedumbres con armas y con proyectiles y con cañones y bombas. Es terrible ver cómo este mandamiento, Satanás, a través de la humanidad impía, lo quebranta cada instante. Vemos por doquier asesinatos, personas quitándole la vida a otra persona. Y eso, hermanos, es condenable por la palabra de Dios. Dios condena que le quitemos la vida a otro ser humano, porque el único que tiene derecho a quitarnos la vida es Dios, es el autor de la vida. Él da la vida y la puede volver a quitar, dice el libro de Job. Por lo tanto, hermanos, ningún ser humano está autorizado a quitarle la vida a otra persona. Lastimosamente, hermanos, este mandamiento se quebranta de muchas maneras. ¿Y qué diríamos, hermanos, de los países donde aprueban el aborto? Este principio también se quebranta cuando se permite el aborto, porque claramente la palabra de Dios dice, no matarás. Ese es el sexto mandamiento de la ley de Dios. Por lo tanto, hermanos, quebrantar este mandamiento es pecado, porque pecado es transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. Es bien importante, hermanos, que entendamos esto. Nadie tiene derecho de arrebatarle la vida a otro. No importa la justificación que se haga, nadie está permitido que le quite la vida a su prójimo. Basándonos en eso, hermanos, vamos a estudiar un tema supremamente delicado. Yo quiero, hermanos, que tomen su Biblia y que abran su mente para que puedan asimilar y entender lo que vamos a estudiar en esta hora. Así que concéntrense, respiren profundo, siéntense, abran su Biblia y tomen papel y lápiz por si quieren anotar alguna información
y poder corroborarla. Es interesante, hermanos, que en el pueblo de Israel habían por lo menos 3 leyes. Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos. En el pueblo de Israel habían 3 leyes. La primera era la ley moral de Dios, la que define lo que es el pecado. La segunda ley era la ley ceremonial, que tenía que ver con sacrificios y holocaustos. Y la tercera ley era la ley civil. 3 leyes que tenía el pueblo de Israel, y en base a estas 3 leyes era gobernado Israel en el Antiguo Testamento. Pero es interesante, hermanos, que analizando la Biblia había una ley muy extraña que aparentemente atenta con el principio y con el 6º mandamiento que dice: no matarás. Esta ley estaba contenida en las leyes civiles de Israel. Se le conocía como la ley del talión. ¿Qué era la ley del talión? La ley del talión decía: si tú le sacabas el ojo a tu prójimo o los familiares de tu prójimo pueden hacerte lo mismo, ojo por ojo y diente por diente. Si alguien le quitaba la mano a otro, también le quitaba la mano al que lo hizo. Esta era la ley del talión. Muy extraña esta ley. Y esta ley estaba contenida en las leyes civiles. Note qué interesante lo que dijo Cristo respecto a esta ley del talión, que no estaba contenida en la ley moral de Dios, ni tampoco en las leyes ceremoniales. Estaba contenida en las leyes civiles de Israel. Noten cómo Jesús cambió esta ley. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42 dice: oíste que fue dicho, está citando la Torá, la ley civil de Israel, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora noten cómo Cristo dice, aquí Cristo la modifica: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Y el que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Note qué interesante, hermanos. Ahora Cristo le da un vuelco a la ley del talión. Oíste que fue dicho, ojo por ojo. Si alguien te hace daño, hazle tú lo mismo. Si alguien te quita algo, quítale también lo otro. Ojo por ojo, diente por diente. Pero Cristo fue enfático. Yo os digo, la ley acá se está modificando, se está cambiando la ley del talión, que contenía las leyes civiles de la teocracia de Israel. Interesante, muy interesante. Noten lo que comenta el espíritu de profecía respecto a esta ley. Y vamos a ver por qué razón Dios dio esta ley a Israel. La ley del talión. Si alguien te hace algo, hazle lo mismo. Terrible, hermanos, esta ley que gobernaba la teocracia, la esfera civil de Israel. Noten cómo dice el espíritu de profecía respecto a esta ley, la ley del talión. Discurso maestro de Jesucristo, página 62, párrafo 2. Dice así:
Estas palabras eran una repetición de la enseñanza del Antiguo Testamento, hablando de lo que Jesús dijo, referente a la ley del talión. Es verdad que la regla, ojo por ojo, diente por diente, se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés, pero era un estatuto civil, no religioso. Esta pena de muerte no la aplicaba el poder religioso, sino el poder civil en la teocracia de Israel. Pero era un estatuto civil, porque la ley civil no solamente castigaba a los que cometían hechos de asesinato, sino que también la ley decía, la ley civil de Israel decía que podían ser castigados con pena de muerte los brujos, los que cometían adulterio, los que consultaban a brujos, también los que se echaban varón con varón. Ustedes pueden ver eso en la ley levita, cómo se castigaban con pena de muerte a esta clase de pecados capitales. Se le conocía como la ley civil de Israel. Y la ley del talión estaba contenida en las leyes civiles de Israel, no en los 10 mandamientos, no en las leyes ceremoniales, sino en la ley civil de la teocracia de Israel. Y dice, nadie estaba justificado para vengarse, porque el Señor había dicho, no digas, yo me vengaré, no digas, como me hizo, así le haré. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijen. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviese sed, dale de beber agua. Y ella cita Levíticos 24:20, Proverbios 20:22, Proverbios 24, versículos 29 y 17, Proverbios 25 y 21, donde se habla de que hay que amar aún hasta nuestros enemigos. La pregunta es, ¿por qué Cristo modificó esta ley? Cuando Él mismo había dicho en Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley, o sea, la Torá, sino que he venido a cumplirla. Pero ¿cómo es que ahora Cristo está modificando y cambiando la ley del talión? ¿Por qué razón Dios había mandado esta ley tan cruel? ¿Por qué razón Dios había permitido esta ley tan brutal, podemos decir así? Y noten, hermanos, esta ley no la había dado Moisés ni ningún profeta, era Dios que la había dado. Pero ¿cómo es que ahora Cristo la modifica? ¿Acaso Dios con su Hijo se contradicen? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué Cristo ahora la modifica? ¿Y por qué Dios el Padre había dado esta ley tan brutal? Es interesante, hermanos, que hay una referencia en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 24 al 25, donde se nos dice el por qué Dios había dado esta ley tan extrema, la ley del talión. Ezequiel 20, versículos 24 al 25. Porque no pusieron por obra mi decreto, sino que desecharon mis estatutos, profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. ¿Cómo es que Dios da estatutos que no son buenos? Cuando Pablo dice que la ley es buena, la Torá es buena,
Lo que Dios da es bueno. Dios no puede dar algo malo. Dice Santiago que de Dios emana todo don perfecto y toda dádiva. ¿Cómo es que ahora Ezequiel dice, o Dios mismo a través de Ezequiel dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos? ¿Saben, hermanos, que cuando no hay discernimiento del Espíritu, podemos nosotros pensar de que Dios se está contradiciendo o que la Biblia se contradice? Negativo, hermanos. Todo versículo tiene su explicación. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. La razón de Dios dar esta ley tan extrema, la ley del talión, era porque Israel llegó un momento donde no quería obedecer los decretos de Dios. Esta era una medida extrema para que Israel se sometiera a las leyes divinas. La ley del talión solamente era una medida de castigo extrema que Dios usó porque Israel no quiso someterse a los estatutos divinos y los desecharon. Por esa razón Dios se fue al extremo, podemos decir así, en dar esta ley tan brutal, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, en la teocracia civil de Israel. Terrible, hermanos, terrible. Noten cómo lo corrobora esto la mensajera del Señor en el libro Dones Espirituales, tomo 3, página 301, párrafo 1, dice: los estatutos y juicios dados por Dios eran buenos para los obedientes. Deberían vivir por ello, pero no eran buenos para el transgresor. Porque la ley civil, noten, hermanos, la ley civil, la ley del talión estaba contenida en la ley civil de Israel. Porque en la ley civil dada a Moisés se debía infligir castigo al transgresor para que otros fueran refrenados por el miedo. Noten, hermanos, estas son medidas extremas. Yo no quería dar esta ley, hermanos, pero era necesario para mantener el orden en Israel. Así que Dios dio leyes extremas, leyes civiles, para castigar al transgresor y mantenerlo refrenado por el miedo, para que se mantuviera el orden en la sociedad, en la teocracia de Israel, para que por el miedo el pueblo de Israel no cometiera pecados extremos, ya sea asesinato, brujería, cosas que estaban claros en la ley de Dios que Dios aborrecía. Eran medidas extremas, hermanos, llegar a este extremo, ojo por ojo y diente por diente. Terrible, hermanos, muy terrible. Pero aquí vemos, hermanos, la misericordia de Dios. Debemos de tener en cuenta, hermanos, que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Inclusive Cristo vino a revelar el carácter del Padre. Por lo tanto, hermanos, no podemos poner en contra Antiguo con el Nuevo Testamento ni a Cristo con el Padre. Debemos de armonizar la palabra de Dios. ¿Dónde vemos la misericordia de Dios en esta ley del talión? Cuando Cristo dijo en San Juan 5:39, todas las escrituras dan testimonio de mí. ¿Dónde vemos a Cristo en la ley del talión? ¿Acaso esta ley no era una ley de odio, una ley de frustración, una ley de miedo? ¿Dónde podemos encontrar a Cristo? Acá. Saben, hermanos, que la palabra de Dios decía, y la ley decía, que antes de ejecutar esta ley del talión, se investigaba. Noten qué interesante cómo era la teocracia de Israel, el gobierno de Israel. Por eso, hermanos, es importante estudiar y es importante leer. ¿Por qué muchas personas se encuentran contradicciones en la Biblia? Y hasta le sacan defectos a la Biblia. Porque son indoctos, no estudian y no analizan y leen la Biblia con una mente carnal y no espiritual. La Biblia no se contradice, toda palabra es viva y eficaz y es clara.
Cada versículo tiene su explicación. Antes de ejecutar esta pena de muerte o esta ley del talión en la teocracia de Israel, se hacía una investigación. Si este asesinato fue por defensa propia o fue a propósito. Había una investigación exhaustiva, y mientras se hacía esta investigación para ver si la persona era culpable o no, o si fue accidentalmente que asesinó a su prójimo, o si hubo culpa, había una investigación de parte del poder civil en la teocracia de Israel. Y mientras se hacía esta investigación, el hechor del asesinato o el que accidentalmente le quitó una mano o un ojo a su prójimo corría. Había unos caminos que iban directo hacia unas ciudades llamadas ciudades de refugio. En el pueblo de Israel habían sido situadas muchas ciudades de refugio, y en cada camino que conducía a esas ciudades de refugio había letreros para que el que había cometido o el que supuestamente había cometido el hecho pudiese encontrar fácilmente el camino hacia la ciudad de refugio, porque iba tan apresurado corriendo, porque era posible que el familiar del que fue asesinado pudiese alcanzarlo y poder asesinarlo también. Así que el que supuestamente había hecho el hecho de asesinato corría por ese camino con letreros que apuntaban diciendo hasta dónde estaba una ciudad de refugio. Y dice la Biblia, eso está en el libro de Números, hay muchos pasajes bíblicos, vamos a leer eso. Había un sacerdote esperándolo, el que venía corriendo a refugiarse en esa ciudad, entraba a esa ciudad y era protegido, y nadie podía hacerle nada, mientras no se investigaba si había sido culpable o si había sido accidentalmente el asesinato. Y cuando se descubría que había sido culpable la persona, era entregado por el sacerdote a los familiares para que los familiares hicieran lo mismo. Por eso es que se llamaba ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero mientras se investigaba, habían ciudades de refugio donde se mantenían hospedados los que supuestamente habían hecho el crimen hasta que se comprobaba si era culpable o no. Saben, hermanos, que las ciudades de refugio simbolizan a Cristo. En la ley del talión, la misericordia de Dios a través de las ciudades de refugio era una vía de escape para mostrar de que esa persona que había sido perseguido o culpado de asesinato se pudiese demostrar que era inocente. Esa ciudad de refugio o esas ciudades de refugio simbolizan la misericordia y la justicia de Cristo, porque en el plan de salvación todos merecemos la muerte, todos hemos sido culpables de pecado y por lo tanto merecemos la muerte. Dice la palabra de Dios: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero por la misericordia de Dios, Dios nos perdonó y nos limpió con su sangre preciosa. Ahora somos justificados, somos perdonados por la sangre preciosa de Cristo, porque las ciudades de refugio representan a Cristo, que nos perdona y nos limpia de todo pecado, y Él paga esa deuda en lugar de nosotros, porque nosotros sí somos culpables y merecemos la muerte. Así que Cristo es esa ciudad de refugio y al mismo tiempo Cristo paga por nosotros. El libro de Isaías capítulo 53 dice que por su llaga fuimos nosotros curados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hermanos, es interesante que en el libro de Números capítulo 35 versículos 6 al 7 se nos habla de estas ciudades de refugio, que antes que se aplicara la ley del talión,
se investigaba. Y mientras se investigaba, esta persona permanecía en esta ciudad de refugio. Números 35, versículos 6 al 7 dice: y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie en ella. Y además de estas daréis 42 ciudades. Noten cuántas habían, muchas ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Tremendo, hermanos. Noten cómo dice Números 35, versículos 11 y 12. Números 35, versículos 11 y 12 dice: os señalaréis ciudades, porque en los caminos habían letreros, para que cuando alguien fuese corriendo, huyendo de sus parientes, de los parientes del que fue asesinado, no fuese a alcanzar a el que supuestamente hizo el crimen. Así que el que hizo el crimen salía corriendo, y estos letreros ayudaban a que llegase más rápido y que no se fuese a extraviar, que fuese directo a la ciudad de refugio más cercana. Y noten cómo dice: os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Noten, porque se investigaba si había sido culpable o accidentalmente, sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación, hasta que se demostraba de que esta persona era culpable. Se sacaba de la ciudad de refugio y se entregaba a los parientes del familiar que había sido muerto anteriormente, y en medio de toda la congregación lo mataban. Esto era, hermanos, la cruel ley del talión. Y hermanos, saben, hermanos, que esta ley, aunque era una ley muy extrema y que causaba miedo y temor entre la congregación de Israel, esta ley mantenía el orden en Israel. O sea que si alguien quería hacer algo malo, lo pensaba muchas veces, porque sabía que le iba a tocar lo mismo. Terrible, hermanos. Noten cómo el Espíritu de profecía amplía sobre lo que eran las ciudades de refugio y lo que era la ley del talión. Patriarcas y Profetas, página 492. Patriarcas y Profetas, página 492, párrafo 3 dice: las ciudades de refugio estaban distribuidas de tal manera que había una a mediodía de viaje de cualquier parte del país. Los caminos que conducían a ellas debían conservarse en buen estado. O sea, no tenía que haber suciedad, piedras donde alguien podía caerse o tropezarse. Noten cómo eran estas leyes en la teocracia de Israel. Y dice: los caminos que conducían a ellas debían de conservarse en buen estado, y a lo largo de ellos se tenían que colocar letreros que llevaran en caracteres claros distintos la inscripción refugio. O sea, tenía que haber un letrero claro, con buena ortografía, que fuera legible, aún hasta cuando alguien fuese corriendo, que se pudiera observar el letrero que decía refugio o acogimiento. O sea, el letrero decía refugio o acogimiento, para que el fugitivo no perdiera un solo momento. Cualquiera, ya fuera hebreo o extranjero o peregrino, podía valerse de esta medida. Pero si bien no se debía matar precipitadamente al que no fuera culpable, el que lo fuera no había de escapar al castigo. Y noten cómo sigue diciendo la cita: el caso del fugitivo debía ser examinado con toda equidad.
por las autoridades competentes y solo cuando se comprobaba que era inocente de toda intención homicida podía quedar bajo la protección de las ciudades de asilo. Los culpables eran entregados a los vengadores. Los que tenían derecho de gozar protección podían tenerla tan solo mientras permanecieran dentro del asilo designado. El que saliera de los límites prescritos y fuera encontrado por el vengador de la sangre, pagaba con su vida la pena que entrañaba al despreciar las medidas del Señor. Pero a la muerte del sumo sacerdote, todos los que habían buscado asilo en las ciudades de refugio quedaban en libertad para volver a sus respectivas propiedades. Hermanos, qué interesante y terribles estas penas de muerte y esta ley del talión. Mientras se hacía la investigación, estaban en ese asilo, en esa ciudad de refugio. Después que se demostraba ser inocente o si era culpable, era entregado a los familiares para que le hicieran lo mismo. En esto se basaba la ley del talión. La pregunta es, ¿por qué he traído este tema? Ustedes pueden decir, hermano Rafael, ¿por qué usted está hablando de este tema? ¿Qué trata de enseñar? ¿Qué nos trata de presentar con su tema? Hermanos, ¿saben por qué traje este tema, hermanos? Muchos hermanos me han hecho la pregunta, hermanos, ¿será que un cristiano puede portar arma? ¿Será que un cristiano puede tener un arma en su casa, un fusil, una escopeta o una pistola? ¿Será que los cristianos que conocemos el Evangelio y la verdad de Dios podemos nosotros portar un arma? Y quiero decirles, hermanos, que no. Los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo no podemos usar armas. Hay cristianos, hermanos, que aún conociendo el Evangelio tienen armas en su casa. Hermanos, aunque la tengan legal, un cristiano no puede portar armas porque eso va en contra del principio no matarás, porque Cristo fue bien claro y enfático al cambiar y modificar la ley del talión. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistáis al malo. Hermanos, bajo ninguna circunstancia los cristianos debemos de portar armas. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nosotros no somos el poder civil. La iglesia no es el poder civil. La iglesia para ganar almas no usa la fuerza. La iglesia para transformar corazones no necesita fusiles, pistolas o bombas. La iglesia necesita el Evangelio, la palabra de Dios. El arma del cristiano no son las pistolas, no son las escopetas 12. Recuerdo una vez que un hermano, yo andaba trabajando de obrero bíblico. Obreros bíblicos son aquellos que a tiempo completo andan dando estudio bíblico. Yo recuerdo que yo iba a comer a donde un hermano, ahí me daban la comida donde un hermano. Yo recuerdo que un hermano, de vez en cuando yo lo veía que estaba limpiando una escopeta 12. Un hermano de la iglesia adventista. Yo le preguntaba, hermano, ¿y usted por qué usa arma? Y él siempre, recuerdo que me decía un adagio, un dicho pagano, me decía, este Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Y yo le decía, hermano, pero eso no está en la Biblia, eso es un adagio, un proverbio que se ha inventado el hombre mundano, la gente del mundo. Pero nosotros no podemos andar portando armas. Claro, yo tenía confianza con él y por eso le decía yo eso. Pero es interesante que el hermano me decía, mire, yo le decía, hermano, ¿y qué pasará cuando seamos perseguidos y cuando venga la persecución sobre el pueblo de Dios? ¿Y saben qué es lo que me decía él?
No, hermano, no hay que preocuparnos por eso de la persecución. A mí cuando me vengan a perseguir, con todo y puerta se van a ir porque les voy a tirar escopetazos, me decía, cuando vengan a perseguirme. O sea, él tenía una mala comprensión de lo que es el Evangelio. Hermanos, los hijos de Dios no pueden portar armas bajo ninguna circunstancia. Los hijos de Dios no pueden andar con guardaespaldas que andan con armas. He visto predicadores famosos, no voy a decir el nombre, ustedes ya saben quién, andan hasta con guardaespaldas y esos guardaespaldas andan hasta con armas. Eso es diabólico. Los hijos de Dios no somos el poder civil. La iglesia aquí en esta tierra no es el poder civil. Y vamos a ver en esta otra parte del estudio que quienes deben de portar el arma es el poder civil, pero cuando ejerce su fuerza en su esfera legítima. Si usted conoce a un cristiano que aún porta armas y que tiene armas en su casa, téngalo por seguro, aún no le ha amanecido, necesita nacer de nuevo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nosotros, las armas que nosotros usamos, noten lo que dice Pablo, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia, noten, Pablo dice que tenemos armas, no son carnales, hermanos. ¿Cómo se pone a creer, hermanos, que nosotros vamos a venir a la iglesia con una pistola o con un fusil? No importa si lo ande legal, porque el país le permite a alguien andar un arma legalmente. Pero no importa si el arma la anda legal, los hijos de Dios, los cristianos que temen a Dios y guardan sus mandamientos, no portarán armas carnales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Claro, no vayan a malinterpretar que estoy diciendo que sea pecado andar un machete para ir a la milpa o para ir al campo para cortar un palo para hacer leña. Sabemos de que el arma, ese machete, no lo anda para hacerle daño a su prójimo o para defenderse hablando físicamente. Los cristianos, si usamos un cuchillo o una arma blanca, como le llamamos, lo hacemos. Por ejemplo, yo tengo un machete en la casa, yo lo uso para cortar ramas, para cortar árboles, para mochar el pasto y cosas así. Pero aquí estamos hablando de armas que sean para defenderse, para asesinar o para usarles defensa propia. Dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hermanos, nosotros no dependemos de las armas. Quien nos protege y quien nos cuida se llama Jehová de los ejércitos. Usted no le tenga miedo a nadie. Si usted anda en los pasos correctos, si usted anda con Dios, no debe tenerle miedo a nadie, porque su escudo protector es Cristo. Noten, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, ¿saben cuál es el arma que deben de portar los cristianos? Solamente hay un arma, y esa es la única arma que cuando dispara no mata, sino que da vida. Es la palabra de Dios. Siempre que voy al banco o a alguna oficina donde hay custodios o vigilantes, siempre me preguntan, ¿usted porta arma? Y yo les digo, sí, yo porto arma. Y inmediatamente se quedan sorprendidos. Sí, pero eso es una arma de 66 cartuchos, les digo. Y se ponen a reír. Y cuando abren el maletín, ven de que anda una Biblia allí.
Y me dice inmediatamente, páseme. ¿Por qué? Porque el arma que nosotros debemos de portar los cristianos es la espada de dos filos, la palabra, la pistola. Es la única pistola que cuando dispara no mata, sino que da vida. Cristo dijo que la palabra de Dios es vida. Las palabras que yo hablo, dijo Cristo, son vida. Hermanos, debemos tener claro, hermanos, que como cristianos nunca debemos de portar armas. Los cristianos, la iglesia, transforma corazones con el evangelio. La iglesia llama al pecador y convence al pecador de pecado con el evangelio. Entonces, hermanos, basados en esto, un cristiano no puede portar armas bajo ninguna circunstancia, porque esto atenta contra la ley de Dios y con el principio amar a nuestro prójimo. Noten lo que dice también Levíticos 19, versículos 17 al 18. Levíticos 19, versículos 17 al 18. No aborrecerás a tu prójimo. No aborrecerás a tu prójimo en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Esa expresión yo Jehová es como decir yo lo firmo, como que una firma, yo lo digo. Yo Jehová. Hermanos, cuando usted porta un arma, está atentando contra su prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo es aún hasta mi enemigo. Cristo dijo que amemos a nuestros enemigos. Hermanos, es terrible, hermanos, es terrible ver cómo hoy grandes famosos, pastores famosos, andan con sus guardaespaldas y los guardaespaldas andan hasta armados hasta los dientes. Yo les hago la pregunta, ¿a dónde habrán encontrado eso que debemos de andar armados? Cuando la única arma que los cristianos deben de portar es la Biblia, la espada de dos filos. Ahora, hermanos, esto que viene a continuación es más interesante. Si acabamos de ver de que los cristianos no debemos de portar armas para defendernos, la pregunta es, ¿quiénes son los únicos que deben de portar arma? Noten, esta segunda parte quizás no se la esperaban, pero yo les dije al principio, concéntrense, pongan atención y lean la Biblia conmigo. No quiero que me crea a mí, porque yo me puedo equivocar, quiero que lea la Biblia. Y si estoy equivocado, quiero que me corrija con un escrito tal. No con opiniones, hermano, estás equivocado. Hay hermanos que me dicen así, o comentan así, hermano Rafael, estás equivocado. Y empiezo a leer, solo veo palabras de hombre, palabras carnales. Necesito que me demuestren de que estoy equivocado. Si usted cree que yo estoy equivocado, demuéstrenmelo, hermanos. No me gusta que me hable palabrerillo, filosofía. Eso me cae mal. Recuerden que en este canal somos estudiosos de la Biblia, nos gusta estudiar. Y estamos abiertos a que nos corrijan, pero corríjanos con una mejor argumentación o con un fundamento mejor del que estamos presentando. ¿Quiénes son los únicos que pueden usar armas? ¿Saben quién, hermano? Es el poder civil. El poder civil que tiene que estar separado de la iglesia. ¿Dónde dice eso? Que los únicos que deben de portar armas, no para matar o asesinar, porque eso lo hacen los delincuentes y los malhechores. Cuando hablamos de portar armas, hablamos en la esfera legítima que Dios lo permite. En un mundo de pecado y rebelión, Dios permite que el poder civil porte una arma para castigar a los malhechores. ¿Dónde dice eso? Romanos 13, versículo 1 al 5. Léalo conmigo. Romanos 13, versículo 1 al 5.
Sométase toda persona a las autoridades superiores. Vamos a ver de que Pablo está hablando del poder civil, de la autoridad terrenal, la esfera civil, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Noten, hermanos, Dios las ha establecido. Quiero que leamos correctamente. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y a los que resisten, acarrean condenación para sí mismo. Hago un paréntesis. Por ejemplo, si alguien en su vida pasada asesinó a alguien, pero hoy se ha arrepentido de su pecado y está en la iglesia, les hago una pregunta: ¿aún así el poder civil puede meterlo a la cárcel y castigarlo? Sí, porque una cosa es mi vida personal con Dios y otra cosa es mi cuenta con la ley terrenal. Aunque Dios ya me perdonó por mi pecado pasado, pero tengo cuenta pendiente con el poder civil y tengo que pagar, porque la ley ha sido puesta por Dios para castigar ¿a quién? Al malhechor. Noten cómo dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Si nosotros andamos en pasos que a Dios le agradan, ¿por qué vamos a tenerle miedo a la autoridad? Quienes andan huyendo de las autoridades son los malhechores, pero un cristiano no puede tenerle miedo a la autoridad porque no le debe nada. Y noten cómo dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Esta palabra servidor es diácono. El poder civil es diácono, servidor. Noten que así como Dios tiene servidores en la iglesia, diáconos, que mantienen el orden en la iglesia, esos son los diáconos. Pero también en la esfera civil, allá afuera, separado de la iglesia, Dios tiene los diáconos. Y noten cómo dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Hermanos, si Pablo estuviera vivo hoy, en nuestra actualidad, dijera: porque no en vano lleva la pistola o el revólver. Porque en los tiempos de Pablo, la autoridad civil o los soldados civiles portaban espada. Hoy, con el avance de la ciencia, se usan armas de fuego. Noten: porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea que portar armas, Dios lo permite, pero solamente al poder civil, porque Dios le ha dado poder al poder civil para castigar a los malhechores. Y un ejemplo: ¿cuándo es que Dios permite usar el arma? No para matar y asesinar, sino para castigar al malo. Por ejemplo, si la policía va siguiendo a un malhechor, a un delincuente, y el malhechor saca una arma para dispararle al policía, la ley le permite al policía sacar su arma y disparar en defensa propia. Esto lo dice la ley. Estoy hablando como salvadoreño, lo que la ley permite aquí en el país. O sea que un policía puede usar su arma para castigar al malo, no solamente por defensa propia, sino también para castigar al malo. Hay un momento extremo donde el policía puede hacer uso de su arma de fuego para poder parar o que caiga al suelo el delincuente. Eso dice Pablo:
porque no en vano lleva la espada. O sea, no la anda solamente por andarla, la anda para castigar al malo, porque el arma Dios la ha permitido que se use, pero legítimamente el poder civil para castigar al malhechor. Por lo tanto, hermanos, como iglesia, nosotros no usamos el arma, porque nosotros, el objetivo de la iglesia es predicar el evangelio, ganar almas para Cristo. Quien castiga a los malhechores por infringir las leyes terrenales es el poder civil que porta la espada, en este caso porta la pistola o el revólver. Esto lo corrobora Elena de White. Desahogo a la gente, página 776, párrafo 2. Desahogo a la gente, página 776, párrafo 2. Noten esta interesante cita, cómo explica lo que estamos diciendo. El Estado también ha sido ordenado por Dios para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. Existe a causa del pecado. Noten, si no hubiese pecado, no tendría razón de existir. Está hablando del Estado. Su misión consiste solamente en evitar, por medio del temor de las penalidades, que cometan el mal las personas de malas intenciones, actuando en su propia esfera. Es siempre útil. Mientras existamos en este mundo lleno de pecado, el Estado va a ser esencial para mantener el orden en una sociedad. Si no hubiese leyes terrenales, la sociedad fuera un solo desorden. Así que el Estado porta el arma para mantener el orden y evitar por medio del miedo que no se cometan crímenes. Noten, a pesar de eso hay asesinatos, robos, violaciones, terribles. Imaginémonos que no hubiesen leyes terrenales, fuera peor. O sea que el Estado puede portar arma y puede usarla en su esfera legítima, y dice aquí, su misión consiste solamente en evitar, por medio del temor y de las penalidades, que cometan el mal las personas de malas intenciones. Actuando en su propia esfera es siempre útil, y lo será mientras exista el pecado. En el cumplimiento de su más alto propósito, no puede tener unión alguna con la religión o con la iglesia. No importa, hermanos, ahí el Estado puede poner la ley que quiera, siempre y cuando el Estado gobierne en su esfera legítima. Mientras el Estado gobierne en su esfera legítima, el Estado es servidor de Dios y puede usar la espada. Pero la iglesia no puede mezclarse con el Estado. La iglesia no puede unirse con el Estado. Ambos son buenos. La iglesia es establecida por Dios y el Estado es establecido por Dios, pero deben de ser separados. Noten cómo dice: la religión no debe hallar cabida en los libros de sus estatutos, y la iglesia no debe hallar reconocimiento allí con el Estado. Hermanos, es claro que los únicos que pueden portar armas para usarla en su esfera legítima, que Dios lo permite, es el poder civil, pero en su esfera legítima. ¿Saben por qué Elena de White usa muy a menudo esta expresión, en su esfera legítima? Porque si el Estado se salta a esa esfera, ya no podemos someternos a las leyes del Estado. ¿Cuál es la esfera legítima del Estado? ¿Por qué Elena de White habla de esfera legítima? Porque la esfera legítima del Estado es gobernar y hacer que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Esa es la esfera legítima del Estado. Si el Estado se salta a la esfera de la primera tabla de la ley, allí el Estado está hablando como dragón. Ya no es servidor de Dios, sino que ahora habla como dragón. Porque
los mandamientos que están en la primera tabla de la ley es mi relación con Dios. Y la segunda tabla contiene mandamientos con la relación con mi prójimo. O sea que cualquier problema que tenga con mi prójimo, el Estado está obligado en mantener el orden. Si yo le robo a mi prójimo, el Estado tiene potestad de castigarme. Si yo asesino a mi prójimo, que está en la segunda tabla de la ley, el Estado tiene potestad de castigarme. Y si me le corro, tiene potestad el Estado de tirarme un balazo a los pies para que me detenga. Es interesante, hermano. Por ejemplo, ya han habido tiroteos entre delincuentes y las autoridades terrenales. Y aunque los policías no quieran asesinar o aniquilar a un delincuente, pero en el tiroteo sucede eso. Noten que la autoridad no anda asesinando a nadie solo por asesinarlo, sino que está haciendo uso de la fuerza para castigar al malhechor. Quiero que entendamos eso de la esfera legítima del Estado y la esfera legítima de la Iglesia. Ambos son buenos, pero separados. Noten lo que dice Pablo acerca de la ley, para quién ha sido dada la ley y a quién castiga la ley. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 11. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas. Esta expresión parricida es los que asesinan a sus padres, y matricidan, los hijos que asesinan a sus madres, para los homicidas, los que asesinan a su hermano, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado. Noten que cuando la ley se usa en su esfera legítima para castigar al malhechor y al transgresor, esto es parte del evangelio, dice Pablo. Noten qué interesante, hermano. Pablo está incluyendo el castigo que hace la ley en contra del transgresor. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado. Interesante. Sobre la pregunta, hermanos, la siguiente: ¿será que entonces un cristiano puede ser policía? Si solamente en la policía o en la autoridad puede usar el arma en su esfera legítima. Y quiero decirles, hermanos, que quizás podemos tener diferentes puntos de opinión. Y si un cristiano puede ser policía. Hay otra cosa. Un cristiano puede ser policía. Ahora, ¿saben, hermanos, que en la iglesia adventista tenemos muchos hermanos que trabajan de policía? Y ellos se rebuscan para pedir el sábado y para no trabajar los sábados. En la iglesia tenemos muchos hermanos que trabajan en puestos de autoridad. Esa es otra cosa. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los cristianos, los adventistas que trabajan en puestos de autoridad, lo que hacen es pedir los sábados. Les voy a mostrar por lo menos 2 ejemplos donde Dios no condena que sus hijos trabajen en la esfera de la autoridad. Les voy a dar 2 ejemplos para demostrar que Dios en ningún momento condena que alguien trabaje siendo cristiano en una esfera que tenga que ver con el poder civil. No se puede confundir una cosa con la otra, porque una cosa es la esfera del poder civil y la otra es la esfera de la iglesia. Pero yo les voy a demostrar en estas citas bíblicas que Dios no condena que un hijo de Dios trabaje en la esfera del poder civil. Estoy hablando como trabajo. Ejemplo, noten cómo Juan el Bautista le dijo a los soldados romanos. Lucas 3:14. También le preguntaron unos soldados, aquí le están preguntando a Juan el Bautista, diciendo, ¿y nosotros qué haremos?
Noten que Juan el Bautista no les dijo, ustedes están pecando por ser soldados. Juan el Bautista les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. O sea, sean buenos soldados, sean justos, apliquen la justicia correctamente. Noten que Juan el Bautista no les dijo, abandonen ese trabajo, están pecando, sino que les dijo, sean legítimos, sean verdaderos soldados. ¿Y qué diríamos de Cornelio? Saben de que Cornelio era un centurión romano. O sea, él era un general que tenía a 100 soldados en su custodia. O sea, él dirigía a una cuadrilla de 100 soldados, de donde viene la palabra centurión, 100. Y saben de que nunca se dice que Cornelio estaba pecando por ser soldado y por portar una espada. Noten cómo se dice de Cornelio, Hechos 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Ahora, noten cómo era Cornelio. Hechos 10, 22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. O sea que alguien puede ser policía, soldado, trabajar en ejército y puede ser temeroso de Dios. Varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel. Noten que un ángel le habló a Cornelio. Un líder, un general. Dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hermanos, espero que este estudio les haya servido de que como hijos de Dios, sin ser parte del poder civil, no podemos usar armas. El arma del cristiano es la palabra de nuestro Dios. Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios tenga misericordia en nosotros para que podamos nosotros serle fiel a Dios y depender cada día de Dios. Hay que confiar en Dios, hermanos. No importa, hermanos, lo que pase en este mundo. Quienes protegen a los hijos de Dios son los santos ángeles. No necesitamos andar con armas. Nuestra protección, nuestro escudo es Jehová de los ejércitos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio, Señor. Gracias porque hemos aprendido acerca del peligro de portar armas. Nosotros, Dios de Dios, nuestra mayor arma es la palabra. Con ella combatimos en este conflicto entre el bien y el mal. Con tu palabra hay transformación de corazones. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias porque fuimos edificados con tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, Dios me lo bendiga.